Muy buenas tardes. Comienza el Café de Periodistas de hoy jueves. Temas de actualidad, el gobierno de Canarias, ahí tenemos esa declaración como testigo que tendrá que hacer el presidente don Ángel Víctor Torres del Partido Socialista como presidente del gobierno de Canarias en el caso que se está complicando cada vez, el caso Mascarilla, que es el caso donde se compró 4 millones de euros en mascarillas que nunca llegaron al Servicio Canario de Salud. Pues bueno, el cuerpo no, en este caso el juez de instrucción quiere saber qué es lo que ha pasado. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estamos? ¿qué tal? Buenas tardes. También está hoy el jefe de los informativos de Lancelot Televisión, don Andrés. Buenas tardes, don Andrés. Buenas tardes, Jorge. Hoy no han llegado pateras, y eso que está a tiempo de patera, ¿eh? ¿Perdón? Porque ¿hoy llegaron pateras? Sí, pues ya pero llegó una patera. está a la espera ahora. Sí, sí, acabamos de no, ver pero en será la ahora de agencia. última hora. Ahora de última todavía no ha hora llegado, y pero con no. una embarazada. Claro, pero es que yo aquí me siento, don Precisamente. Pedro, usted tiene oportunidad, yo me siento aquí, tengo que preparar el programa y no me entero. No, yo me siento en el muelle comercial a ver cuándo llega. No, pues si no será cuestión de ver el chat de emergencia porque lo Sí, acaba de está. decir y es lo que está diciendo Pedro. Si algo decía de... Pues lo digo, no sé si se informa de la localización de una patera al sureste de Recife con 38 personas, de las cuales hay una embarazada y varios menores. Hora estimada de llegada al muelle de la Cebolla, que siempre dice al muelle comercial, sobre las 3:10, 3:15. Bueno, pues Esa es la última hora. yo cuando me sentaba aquí no sabía esta noticia, pues mire, ya me extrañaba a mí que con el tiempo de patera que hay no hubieran llegado. Es verdad que ayer, hay que decirlo todo, ayer el mar estaba al menos algo agitado, estaba soplando el alisio, pero medio con el este, en Con fin. el este. Y no había buen tiempo, pero bueno, al final hoy ya está el día magnífico y se espera que esté así durante todo el fin de Y se de espera, semana. ha habido una especie de cumbre migratoria, ¿no? El ministro de Inmigración ha estado por aquí, por Canarias, y ya se declaró que estos 3 meses se espera un aluvión importante de llegadas de pateras a Canarias, ¿no? De todas maneras también, Jorge, es muy habitual en los informativos a veces equivocarte porque haces la información, la terminas a las 12, a la No, 1. si es que es verdad que la patera la Y que- anunciaron ahora. Sí, sí. Pero me hizo gracia que No, empezaras pero es que así no te con da el- tiempo. A veces ¿No ha dices llegado 3 ninguno? pateras en un día y al final te llegan 4 o 5 como ha habido otros días. Yo hice ese comentario porque me extrañaba, porque viendo cómo está el tiempo, que no hubiera llegado ninguna, pero no, ha llegado una y se esperan otras más a lo largo del día y de la noche. Bueno, lo que comenté al principio, el caso Mascarilla, famoso caso Mascarilla, que en principio empezó, Andrés, como más como un tema de denuncia periodística, que parecía que se iba a quedar en nada, se ha ido complicando y se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato del gobierno y del presidente del gobierno de Canarias, que inicialmente hay que decir que nada tiene que ver con el tema, directamente, puesto que él, en este caso, está llamado por la justicia como testigo, no como acusado. Como testigo, ¿no? Y así no lo acredita. Tenemos declaraciones en este caso de él, facilitadas por la agencia ACFI. Pero lo que dices tú, ¿no? Cómo se fue complicando y además del Canarias 7, muchas veces ha salido aquí el periodista Fran Fajardo, ¿verdad? Que él comentaba pues un poco la última hora de esa investigación y es una especie de Watergate que se le ha ido complicando al gobierno de Canarias y de lo que al principio pues se empieza a preguntar qué pasó con ese millón de mascarillas, como dices tú, a 4 euros, pues 4 millones de euros, que lo peor, porque lo que hemos dicho, algunas veces se comparaba el caso con Ayuso, pero en algunas ocasiones se hablaba del precio, pero llegaban mascarillas, aquí ni llegaron, ¿no? Ángel Víctor Torres él está tranquilo, él dice que quiere saber qué ha pasado y sobre todo intentar recuperar ese dinero, porque la verdad que es un dinero de las arcas públicas. Bueno, ese dinero yo ahí sí tengo que Está decir perdido. a Ángel Víctor Torres que ese dinero no lo va a ver más nunca, pero en cualquier caso es lógico que se trate de recuperar. Y es lógico, porque lo digo, porque aquello de que estas cosas parecidas, no tan descaradas como lo que ocurrió en el gobierno de Canarias, ocurrió en la mayor parte de los gobiernos. Y si se investigara todos esos contratos de emergencia que se realizaron, la mayor parte posiblemente... Y se están investigando, Sí, ¿no? sí, Sobre todo de la Fiscalía Europea, donde más se estaba haciendo pero que ninguno hincapié en la superaría investigación. la prueba mínima de los controles públicos que exigen las administraciones, Bueno, por mucho que sea por emergencia. Yo primero, con respecto a el intento de recuperación, a mí sí me llama mucho la atención que la denuncia del Servicio Canario de Salud venga una vez que se denuncia esta situación de que se habían comprado los 4 millones de euros para 1 millón de mascarillas y que no habían llegado, y es cuando el Servicio Canario de Salud pues pone una demanda, ¿no?, por estafa, creo, hasta
a esta empresa de intermediación, ¿no? Y comercial con respecto al suministro de mascarillas, que tampoco se dedicaba a las mascarillas y que, como otras muchísimas empresas que hemos visto, pues aprovecharon ese momento de incertidumbre pues para dedicarse probablemente al sector sanitario o a este tipo de suministros. Y hombre, después hay 2 o 3 aspectos que llaman mucho la atención. Primero, esta semana que han declarado en calidad de imputados casi todos los altos responsables del Servicio Canario de Salud, que también se ha filtrado el llamado o la llamada como testigo de Ángel Víctor Torres, que ha molestado mucho. Yo no sé por qué les molesta, porque aquí se filtra absolutamente todo y sabemos, no en este, pero en todos los casos, toda la gente que pasa por los juzgados, o sobre todo los que les interesa, porque no sé qué problema hay que el presidente tenga que ir en calidad de testigo. Y después que también, para no ser menos, también tiene su sanchinchón particular, ¿no? Porque creo que salía del juzgado una de las personas intermediarias en esta operación, y hombre, no se parecía a lo cutre que vimos ayer de Sanchinchón haciendo unas declaraciones desde Tailandia o desde un país de Asia o de una capital de Asia, pero muy parecido. Fue el que vendió al hermano. Como el empresario que le vendió a Luceño, ¿no? Fue este hombre. Y el de Gran Canaria, hombre, que salió con unas bermudas, con pinta de ejecutivo. El intermediario de Canarias de esas 4 millones era un señor que se dedicaba a la venta de coches de importación, es decir, él no tenía ningún vínculo con la sanidad. Yo, en cualquier caso, esto ocurrió, lo digo porque a mí me gusta ser muy justo con estas cosas. Y el presidente del Gobierno de Canarias seguramente pues, ni sabía nada de esto, de lo que estaba ocurriendo. Pero es evidente que la falta de control en la administración pública, muchas veces con esto de la emergencia se quieren evitar. Pero ya lo dijo el Tribunal de Cuentas de Canarias, de que eso no, por mucho que sea por emergencia, hay unos controles mínimos que tiene que tener. Y no se puede entregar a una empresa 4 millones de euros, 2 millones primero, después otros 2 millones cuando todavía no había recibido la primera fase de las entregas, o la había recibido pero eran falsas o estaban falsificadas. No, y después lo exquisitos que son en algunas ocasiones para temas de dinero público y de obras o servicios que se presta por parte de la administración. Yo de verdad que no sabía ni que se adelantaba dinero, sí, a través de certificaciones, una vez a lo mejor con el tema de las obras, o que ha llegado una parte del suministro, o que ha realizado una parte de la obra, pero adelantar el dinero, la verdad es que es bastante poco riguroso. Pues precisamente ahí es donde puede estar uno de los principales problemas para Conrado, que hay que decirlo, que es un hombre muy bien valorado en todos los partidos, porque una cosa no quita a la otra. Es decir, Conrado es el director del área de Servicio Canario de Salud de Canarias, es el hombre, digamos, que lleva la sanidad, para entenderlo, en Canarias, y es un hombre muy bien valorado en todo. Hombre, tiene que ser un gran profesional porque el Partido Socialista lo quitó. No le salió bien y volvió a llamarlo y pedirle que se pusiera al frente. Por eso, y además que un hombre independiente no está adscrito a ninguna fuerza política, lo tuvo también Coalición Canaria cuando gobernaba el señor Clavijo. En cualquier caso, no es sospechoso de temas así partidarios ni nada. Pero es verdad, lo digo, porque pudiendo obtener justificaciones, Andrés, tú que has seguido el caso Mascarilla de Madrid, de la señora Ayuso, ustedes recordarán en las elecciones, previas a las elecciones, la campaña que se hizo de manera increíble. De hecho, lo hizo no solo ya la SER y otros medios de comunicación de izquierda, que era día y noche, todo el día, continuamente con este tema. Finalmente no revalidó la presidencia, que ya la había revalidado, sino que sacó mejores resultados, dando una paliza al resto. Sino que además, como tú bien decías antes, por lo menos las mascarillas se recibieron. Claro, es que en este caso es mucho peor. De todas maneras, también volvemos a lo mismo, lo que tú estás diciendo, la vía esta de emergencia, aquí también se está construyendo un hospital, que fue de una manera que es verdad que en aquel momento, pero... Por lo menos sospechas había de que bien no se estaban haciendo las cosas. Claro, y al final es un montante de dinero. A mí lo que me hace gracia es que lo que no se arregla por urgencia es el boquete de abajo del Golfo. Eso sí que no se arregla bajo ningún concepto. Y hacer un hospital con toda la complejidad que tiene y el volumen económico que se ha movido, se ha pedido muchas menos explicaciones. Para el otro hay que ser súper riguroso. Yo sí creo que lo que has dicho tú, aquí hay que revisar algo, porque lo que no vale no vale todo, porque después vamos a quejar. Yo lo que digo es que los periódicos y los medios de comunicación, en este caso, que querían cargarse a la señora Ayuso, así de claro, porque era evidente, no han dicho ni pío de que aquí en Canarias se ha
tirado a la basura 4 millones del dinero público. 4 millones. Es una estafa. Vamos, eso está recogido en toda regla. El problema es 4 millones que nos cuesta mucho a todos ustedes, a todos nosotros, cada vez que tenemos que sacar de nuestro IRPF el dinero para dárselo, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, para mejorar los asuntos sociales, para mejorar las carreteras, para mejorar todo lo que son los servicios públicos. En cambio, se pierde 4 millones y oye, y no pasa nada, no pasa nada. Ni esos medios hacen mención. Si esto lo hubiera hecho la señora Ayuso, hoy no hubiera estado de presidente. Tú estás hablando de Ayuso, y entonces lo de Ayuso fue por el tema del hermano, que se había dedicado toda la vida a comercializar, era comercial y productos, a hacer trabajo de intermediación con la comunidad autónoma y con temas sanitarios, con temas de productos sanitarios. Pero es que la polémica se creó sobre todo en el tema del Ayuntamiento de Madrid. Pero lo que quiero decir que a veces cuando los medios de comunicación de izquierda, ¿no?, progresistas, yo siempre digo regresista porque ahí están los datos, hablan de que el interés público, y esto no tiene interés público para ellos, porque ellos dicen que lo hacen por el interés público, y esto no tiene interés público para ellos, es que realmente es asombroso, por eso cada vez más, y está demostrado, que este tipo de medio de comunicación tiene muy poca influencia. Es decir, este tipo de medios de comunicación, cuando dan mensajes que no coinciden con la realidad, lo que ocurre es como ocurrió en Madrid, que la señora Ayuso, a pesar de la campaña que se le hizo en contra, pues por todos los medios de comunicación, aparte de la televisión pública española, que está controlada por el Partido Socialista, pues ganó con creces las elecciones. Yo creo que sí, además, y perdona que cambie el tema, pero es que me está pasando un poco, y a mí me podrán decir lo que quieran, porque yo no tengo ninguna vinculación, pero con Pedro Sánchez, por ejemplo, la campaña que está sufriendo, yo creo que realmente, a mí me están preguntando, a mí como periodista, mucha gente en la calle te pregunta, oye, ¿y esto? Pero no me lo preguntan como, qué malo es Pedro Sánchez, sino me están diciendo, pero esto ya es como exagerado, y gente jugando al pádel, echando la cerveza, y dice, es como, entonces vuelve a ser lo mismo, hay que seleccionar las dianas. Tú como no, y que hay un momento que si te pasa te es negativo. Claro, y al final lo que tú quieres mermar, porque se decía, y lo he dicho 1000 veces, y lo dijo en El País, no sé quién fue, creo que fue Llanera o alguno, decía que cuando trataron en vez de desarmar a Ayuso, la ridiculizaron de una manera burda. La afearon. Claro, sin embargo, si tú crearon una víctima. Efectivamente, y fue todo lo contrario. Y salió reforzada, y de hecho Ayuso ahora ya es casi la que manda hasta en el Partido Popular y en Madrid. Y yo creo que está pasando, y puede pasar aquí también, cuando la gente empieza así, y por eso Pedro enseña una sodia hecha polvo, el otro dice, pero este es mi patrimonio. Y realmente yo creo que la gente se lo cree, porque es verdad, porque aquí todos más o menos no lo conocemos. Hombre, y sobre todo porque lo esencial, cuando tú acusas a alguien, es demostrar que ha cometido un delito. Claro. Tú lo que no puedes acusarlo de cosas que no son delitos, digo yo, porque si te llegan a decir, mira, Pedro Sánchez ha amasado y no puede justificar una fortuna de 30 millones de euros o de 5 millones de euros. Pero, hombre, empezar a justificar, porque es que se hace un relato de todo eso, según se ha podido ir conociendo a través de los vídeos de Pedro y a través de lo que se va filtrado de los sumarios, que te dicen que Pedro Sánchez en 15 años pues tiene una cantidad de 800.000 euros. Donde mucha parte está con temas de hipoteca y está pagándolo todavía, no sé qué, para arriba y para abajo, con temas de que no tiene riqueza, ¿sabes? Que tiene un patrimonio lógico. Acorde a unos ingresos que se puede estar incluso intentando inferior al sueldo que ha podido ganar en los últimos 10 años como presidente, como mínimo de presidente. Bueno, pero vamos a dar, por cierto, que lo veo muy subido a don Pedro, ¿eh? Lo veo muy subido. Para tener todos los problemas que tiene, está ahora todos los días dando ruedas de prensa, sacando vídeos. A ver si han despertado a la fiera. A ver. Ahora, no, le veo con ganas, creo que ¿Por eso? Porque yo lo vi un momento determinado que dice, bueno, pues mira, pues no voy a luchar por la presidencia del Cabildo, está Osvaldo, está Migdalia, mira, que se lo queden ellos. Pero ahora, no sé, ¿esa percepción la tienes tú, Pedro? Yo veo de que quiere presentarse al Cabildo. Yo veo a Pedro más animado que antes, ¿verdad? Que tiene mucho mérito aguantar todo el desgaste, sobre todo el desgaste de banquillo, el desgaste mediático. Es verdad que también es por una parte. Otra parte creo que está entendiendo perfectamente, y también por parte de la sociedad, que están
creando el efecto Ayuso, también creo, desde mi punto de vista, y sobre todo lo que tiene que valorar por parte de la sociedad, creando pues esta víctima del sistema, que a lo mejor el sistema no debe culpa, pero sí algunos medios de comunicación de estar creando pues esta situación que está viviendo Pedro Sánchez, ¿no? Pero el tema de estar incitándolo él a participar en política, es verdad que se le vio más cabizbajo, pero ahora yo lo veo va fuerte. Ayer... Y después yo lo perdono, Andrés, sí, yo le compraba el tema, el argumento que esgrimió el otro día Manolo Denis con respecto a que es verdad que por muchos candidatos que haya presentado Coalición Canaria, que pueden ser evidentemente candidatos con un bagaje importante y con cierto cariño por parte de la ciudadanía, como puede ser Migdalia Machín o puede ser Osvaldo Betancourt, sí es verdad que ninguno ha mostrado un proyecto de candidato para ser presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. No ha mostrado un proyecto de isla, como sí tenemos el bagaje de Pedro Sanguinés a lo largo de los años, que sí es verdad que tenía claro cuál era el modelo y que podemos empezar a pensar que quiere retomar ese modelo, porque la nota de prensa de hoy precisamente va por ahí. Y de hecho, ayer, en la rueda de prensa, él lo dice al final, a una pregunta del compañero José Ramón Sánchez del Canal 7, le pregunta sobre si se va a presentar. Y claro, él dice, quiero ser respetuoso con los tiempos de Coalición Canaria, no quiere anticipar porque primero se tendrá que ir a las fechas de eso. Pero dice, pero tengo más ganas que nunca, algo así. Y dice, ahora sí que tengo ganas, porque ha reaccionado como diciendo... O dejo, me escondo, o dejo que... Es como los toros esos que le ponen en las pullas, ¿no? Que claro, para un toro bravo va al quite, que se dice, ¿no? Y en este caso Pedro, yo creo que lo quiere demostrar. Otra cosa luego que los órganos del partido lo entiendan así. Ya veremos, las cosas están ahí en Coalición Canaria, están muy divididas. Había un momento determinado, al menos la sensación que yo he tenido, que tenía por lo que he consultado, es que Pedro era el que menos posibilidades tenía de ser candidato. Eso es lo que hasta hace un mes. Pero que era incluso la persona que tenía más posibilidades era Migdalia, aunque en Tenerife creen que el mejor candidato es Osvaldo, por el tema de que es el que está ahora mismo junto con Pedro Sanguinés en las encuestas. Son los dos, digamos, líderes de Coalición Canaria con mayor voto, junto con Echedei, Eugenio en Arrecife. Eso es lo que dan los sondeos, pero le veo, en fin, me puedo confundir y todavía puede ocurrir, pero yo creo que si Pedro va a una pugna en las bases, que es donde se va a nombrar el candidato, sobre todo en Arrecife, que es quien controla el 50% de los votos de quienes eligen a los candidatos, yo creo que Pedro tiene muchas posibilidades de ganar. Nada más que cogiendo la argumentación que hemos esgrimido nosotros, de que se puede estar creando una víctima, el efecto Ayuso que mencionamos antes, si al ciudadano de Lanzarote le puede estar produciendo ese efecto, yo imagino que alguien que tenga vinculación en Coalición Canaria dirá, ¿por qué se me está atacando? ¿Por qué se está atacando tanto a un posible candidato mío, a no ser que sea por temor? ¿Qué otra razón es que puede usted haber? ha dado para mí en el clavo. Muchos de las bases consideran que si se lo quieren cargar otro, porque a las bases no les gusta, esto le pasó a Pedro Sánchez en favor de él, que cuando los medios de comunicación afines al PSOE, los lobbies que controlan y la vieja guardia quiso cargarse a Pedro Sánchez, se lo cargaron, de hecho, de facto, ¿no? Tuvo que renunciar incluso a ser diputado. Pero posteriormente Pedro Sánchez con su coche aquel, el Ford Fiesta no sé qué coche era, el que recorrió media España para poder convencer poco a poco. Iba con uno eléctrico, con un híbrido, porque tenía que ir en sintonía. Bueno, lo cierto es que a la gente no le gusta que le nombre los candidatos otros, y en este caso es verdad que aquí tiene una cosa clara, mucho votantes de Coalición Canaria y mucha gente afiliada a Coalición Canaria, que también si son afiliados normalmente son votantes. Y es que si los medios de comunicación enemigos de Pedro están atacando a Pedro y no quieren a Pedro, es porque Pedro es el mejor candidato posiblemente para la Coalición Canaria. Pero es lo que también dice, Pedro es más de la organización insular, a lo mejor Osvaldo ha estado muy enteguiseñado, por decirlo de una manera, ¿no? Ha estado mucho en su municipio. Y la base también, por ejemplo, Echedei, secretario de organización, ¿sabes? También con Migdalia. A ver, entre tú y yo, Osvaldo, por desgracia para él, tiene, y lo reconoce que si va a una lucha directa en las bases pierde. Yo creo que pierde sí. Porque Osvaldo, él no es mucho del aparato, él es más bien como figura pública, ¿no? Sí, y también él intentó ganar esa candidatura en Tenerife, y a lo mejor es otro de los factores que puede tener como hándicap, que también habría que aclarar que después,
Coalición Canaria que elija a quien quiera. Estamos intentando buscarle un poco de lógica a todo esto. Pero sí es verdad que de las mismas bases a lo mejor no querrán que le impongan un candidato desde allá. Y después yo creo que un factor importante también es el origen de Pedro, ¿no? Pedro es un arrecifeño de pro. Creo que pesa mucho también el posible tirón electoral que pueda tener Echedo Eugenio. Y hombre, tiene cierta lógica que a lo mejor se apueste por Pedro, digo, aplicando un poquito de lógica nada más, porque es el que puede empujar un poco a los que están en contra de Pedro no es porque estén en contra, sino aquellos que quieren un poco, que en el fondo están en contra, porque están buscando su garbanzo. Dentro de la organización lo que pasa es que creen que Migdalia, por ejemplo, es la candidata perfecta para Coalición Canaria en estos momentos, porque con Migdalia se gobernaría. Se puede gobernar. Porque no pasaría en la travesía. Igual no gana, pero eso es. Se gobierna. Entonces hay mucha gente que dice, mira, vamos a lo seguro, que es con Migdalia que gobernamos con el PSOE, con el PP, no hay problema, ¿no? Pero claro, otros creen que con Migdalia pues no se obtendrían los mejores resultados. Que eso habría que verlo, porque Migdalia cree que sí. Ella dijo aquí que se siente con toda con todas las posibilidades de poder ser una... No, preparada, yo creo que los tres están preparados para estar al frente de un cabildo. Otra cosa es que nosotros observemos cuál de los tres es el mejor candidato. Yo digo como votante. Yo digo lo que dice, como votante. yo digo lo que me dicen, que dicen las encuestas, Ajá. que efectivamente pues está un poco por debajo de Osvaldo sí, de ellos dos, y de Pedro. Sí, eso es así, porque es normal. Migdalia es una chica excelente, una política excelente, y es una persona que además la gente le tiene cierto aprecio personal, todo el mundo. No produce rechazo. Es una persona que no produce rechazo, la quiere todo el mundo, y eso es muy importante en política, pero todavía le falta el papel de liderazgo, porque es evidente que el liderazgo es una cosa que se nace o no se nace, ¿no? Y se ve que Pedro pues ha tenido ese papel de liderazgo, Osvaldo también, y parece que tienen, aparte que yo creo que tienen más ambición. Lo que pasa es que también Pedro tiene, vamos a decir, el lado oscuro. También Pedro tiene que genera rechazo en alguna gente y de forma muy intensa. Es decir, vamos a recordar, pero yo no sé, por ejemplo, Benjamín Perdomo era gente que no estaba, vamos a decir las cosas, el del PIL, Manolo Cabrera, le decimos Montoya, Manolo. Había gente que luego tenía unos enfrentamientos viscerales. Pedro es también... Las reacciones amor-odio que producían Pedro, pero que no en ellos. ¿Y quién no ha tenido alguna guerra con Pedro? Periodísticamente. Es que si no la ha tenido, como que no ha estado por aquí. Sí. Bueno, en cualquier caso ya veremos cómo termina esto, pero parece que cada vez la fecha ya está muy próxima porque está presionando Tenerife, es lo que me cuentan, de que hay que ya saber quién va a ser el líder de Coalición Canaria en Lanzarote, quién va a llevar la batuta. Y ya está elegido Echedo Eugenio, no ha recibido, pero ahora quieren saber a nivel insular quién va a ser. Claro, ¿Quién va a ser? Si va a ser Pedro, va a ser Osvaldo o va a ser Migdalia. No, y dejarlo en el aire mucho tiempo puede cocinar al propio... Te puedes cocinar a ti mismo. De hecho, por ejemplo, antes hablábamos lo del PSOE, que los que son ya alcaldes y tal no van a primarias para no volver a someterlos a una lupa mayor. Yo creo que hará eso. Lo que pasa es que no sé la fecha, no sé cuándo... Bueno, hoy, por ejemplo, se elige el candidato a Yaiza. Hoy es Yaiza. La próxima semana... ¿Yaiza va a ser al final? Ángel. Yo creo que va a ser. Bueno, también yo creo que va a ser Emilio. Emilio Machín. Me da a mí por el ambientillo que hay dentro, yo creo que va a ser Emilio, porque a mí creo que la agrupación apuesta por Emilio, creo. Emilio y después, la próxima semana. Sin querer mojarme, Pedro, creo que vas a aceptar. Sí, y después, sí, bueno. Yo creo que Ángel también ha hecho un papel más que digno. Muy buena persona, Ángel muy buena creo persona. Que por desgracia, y muy serio. Y lo ha hecho muy bien, para mí, personalmente creo que lo ha hecho muy bien. Y además tiene una cosa muy favorable, don Ángel, y es que a todos los medios de comunicación atiende, siempre se presta a cualquier cosa, para las cosas buenas y para las cosas malas, y yo en este sentido chapó por Ángel. Pero lo que me cuentan desde el sur es que ya está prácticamente elegido, de facto, Mateo el no amigo habla de mucho, Pedro. pero por lo visto manda mucho, dice Mateo Ramón. Y después, la próxima Es decir, semana... que el candidato va a ser... Emilio Machín. Que es el presidente, o era el presidente, del Club de Lucha. Sí, y era concejal del Grupo Gobierno. Con este pacto raro que tienen en el sur, era concejal con responsabilidades hasta hace un año. Y después, él sigue siendo concejal, pero ya no está liberado y entra con un pacto muy raro que firmaron ahí. Y la próxima semana se elige Tinajo, Teguise y Aría.
Bueno, y en Aría... Que Aría va a ser lo mismo. Ayer nos pasó que nos dijo... ¿Aría al final quién va a ser? En Aría ya nos dijo ayer Víctor Robaina que él tiene su intención de presentar su candidatura. Chasi, por lo visto, también. Y después, por lo menos, ahí van a haber 2 candidatos. Y después Teguise, yo soy... Chasi está apoyada por el concejal, digamos, Díscolo, sí, ¿no? Díscolo. Bueno, ahí Víctor dice que va a intentar llegar a un consenso. Y después también Víctor, un hombre de consenso, quieren que Marci Víctor participe a nivel insular o regional nuevamente. Es lo que van a intentar. No creo ya que aspiren a la presidencia del Cabildo con Marci Acuña. Y Teguise yo creo que va a ser Olivia, yo creo, no lo sé, ya sería sorpresa. Bueno, pero eso, esto también por una de las elige? casas, la próxima semana. Todo. Sí, Lo ya que termina, resta, lo que sí, resta. salvo el Cabildo. Salvo el Cabildo Claro, después tendrá que venir el Cabildo. Insisto, Tenerife está presionando para que ya a principios del mes de noviembre máximo esté nombrado el candidato al Cabildo y ya incluso postulado, porque una vez que se elija el Cabildo ya se sabe más o menos cómo va a ser la lista al Parlamento de Hombre, y de después Canarias. en el tema de Teguise es importante porque una vez que se descarte oficialmente Osvaldo, porque también se está hablando de que podría volver a repetir en Teguise si no ve claro todas las situaciones restantes. No, lo que también están diciendo las malas lenguas es que Osvaldo está diciendo que si lo dejan, si no lo dejan de número 1 en el Cabildo, irá de número 1 al Parlamento, ¿Sí? pero que él estaría dispuesto incluso a replantearse su continuidad en Coalición Canaria. Eso lo dicen, yo no me lo creo, sinceramente lo digo por experiencia, porque el salirse en estos momentos de un partido siempre... No, en esto y en cualquier momento. Pero en estos más todavía, es castigado duramente y Osvaldo sabe que se la juega. Además que Osvaldo no está en un momento álgido de esta legislatura. Yo creo que todos hemos escuchado que en Teguise hay muchas posibilidades de que no se revalide la mayoría absoluta, esas 2 mayorías absolutas No, que ha sacado de forma y si no va él, consecutiva. menos. Y si no va No, y él, se habla ya de eso de cuando se dice el ciclo. Yo vuelvo a insistir, yo Olivia no la veo mala candidata. Yo la veo buena candidata. Yo creo que es la única candidata ahora mismo. Si no estuviera Osvaldo, Si claro. no está Osvaldo, es la única candidata que tiene, digamos, potable para poder aspirar, una chica que se A ha mí me hecho- gustaría más que fuera se- alguien de la capital digo, del De la villa. municipio. Sí, por cierto, que no lo has dicho, uno de los 2 pueblos más bonitos de toda Canarias. Según el Time, según el Time, yo creo que está un poquito, podría mejorarse. Pero bueno, yo creo que así por trayectoria, además que Olivia o tiene que crecer o tiene que coger otros derroteros igual que Osvaldo, porque también lleva 3 mandatos. yo creo que si no se presenta Osvaldo, yo creo que lo tienen claro que va a ser Olivia, aparte de una persona hecha allí a sí misma, se ha creado ella misma poco a poco su figura política y empezó de manera tímida, pero ahora ya en esta misma, junto con, para mí, ¿no? Lo que conozco de Teguise, junto con... No, y le ha pasado lo mismo acá a Pedro, que se ha ido docilizando. No, y que también ella ya cogió áreas importantes, cogió urbanismo. Por eso digo. Ella lo dijo en una entrevista del día, dijo, no, ya es hora de aceptar también retos mayores, y fue medianamente polémico. Saltaron algunos concejales o otra gente de Coalición Canaria en Teguise como diciendo que estaba corriendo demasiado, pero ella también quería decir que estará para, si el partido lo reclama, pues optar, porque ya se hablaba ya. Y además que es verdad que parece que Osvaldo, él mismo, parece como que el ciclo de Teguise, no sé si ya lo da por terminado. y yo Sí lo lo ha digo dicho, Y sí lo yo ha dicho. creo que él acierta. Oye, no se puede estar permanentemente en un municipio tan Sí. duro como Sí, este sí, Teguise. sí, sí. No, y Teguise es municipio- mejor irte antes que te echen. Efectivamente. Y oye, él ha cumplido un papel, yo creo que ha sido un muy buen alcalde, Osvaldo Betancor. Sobre todo en el primero y segundo mandato fue un excelente alcalde. El tercero, compartiéndolo con el Parlamento. Con el Parlamento, pues pierde fuelle, quieras o no quieras, se pierde fuelle. Y bueno, pero yo creo que en línea general tiene un notable alto el que tiene el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, y puede aspirar a cualquier cosa. Puede ser un buen candidato al Cabildo, puede ser un buen candidato para encabezar la lista del Parlamento. Y sigue siendo el mejor para Teguise todavía, si se presentara, pero evidentemente lo tiene más complicado. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos después nuestro invitado. Vamos a hablar un poco de pensiones, de economía, de presupuesto. Pero antes, Andrés, hoy la Escuela de Turismo de Teguise o de Taiche que inauguraba su curso. Pues sí, turismo de Escuela de Turismo de Lanzarote, de Taiche ya. Lanzarote. Bueno, Ah. pero digo lo de quieres llevar Taiche- todo para tu pueblo, Yo le digo de Taiche porque está allí en Taiche. Sí, sí, está al lado de tu casa. No, en este caso, bueno, tenemos escuela y luego tenemos unas pequeñas declaraciones de Eva Crespo, de la directora. Estuvo Pilar del Río. ¿Este quién es? Ese es Ah, el coño. gran Pedro.
Pedro Hernández. Si estaba el otro día aquí, Sí, haciendo ¿verdad? una No, visita. pero que no sé por qué no lo reconocía a primera. No, caras conocidas, todas relacionadas del sector turístico. Y la verdad que hay que valorar lo que tenemos. La Escuela de Turismo de Lanzarote, la verdad que está más que consolidada y tiene todo el recorrido por hacer, porque la verdad que esto es como si nosotros... Invitaron a Pilar del Río. a Pilar del Río. Pilar del Río, sí, creo que estuvo hablando también ¿Y de... en calidad de Mujer qué? de Saramago. No sé, creo que porque la temática querían hacerla. Ella estuvo hablando, es que no Bueno, tuve es la tiempo para presidenta escuchar. de la Fundación Saramago, ¿no? Que también. Sí, no, y estuvo hablando, yo creo que también de la relación del turismo y lo que es viajar y lo que la importancia del ¿Tenemos alguna conocimiento. declaración, Pedro? Sí, tenemos a Eva. A Eva Crespo. Eva La Crespo, directora. que es la directora histórica ya de la Escuela de Turismo. Pues en esta edición, gracias a Dios que lo podemos celebrar presencialmente después de la pandemia que hemos todos sufrido, el acto de apertura de académica del curso 22-23 del caso de este sería de grado en turismo de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. Este año lo quisimos hacer un poco especial para celebrar el centenario de José Saramago y sobre todo el título que le quisimos dar, porque es un honor para nosotros hacer una celebración con este autor que describió también a Lanzarote y lo vivió también en sus libros. El lema de este año era literatura y turismo y tuvimos también el gran prestigio de contar con la presidenta de la Fundación José Saramago, doña Pilar del Río. Además, representando al Cabildo de Lanzarote, porque la presidenta no pudo estar en el último momento, la consejera de Educación. Este centro está adscrito a la Universidad de Las Palmas y depende del Cabildo de Lanzarote. También contamos con la presencia del vicerrector de internacionalización, de proyección internacional y de movilidad. Y para nosotros ha sido un lujo escuchar, hablar de viajeros, de turismo y sobre todo la conclusión a la que hemos llegado todos, que hay que tratar bien al turismo, que Lanzarote es una isla mágica y que las personas son muy importantes. Bueno, pues esa era Eva Crespo, la directora de la Escuela de Turismo de Lanzarote, que ya tiene grado universitario. Por cierto, vamos a pasar, pero antes decir que el hotel, hablando de turismo, el Hotel Farione Andrés recibía otro, bueno, premio, galardón. Sí, un reconocimiento, un galardón. Sí, por parte de un tour operador alemán, no voy a decir el nombre porque ni me saldría bien aún sabiéndomelo, o sea que... Pero bueno, lo que sí viene a reconocer es como el premio es Best Location, en inglés, que viene a ser como mejor ubicación, y es verdad que el Hotel Farione, yo no sé si fue el primero y dije, pudo elegir, dice, yo me planto aquí, que la verdad que la ubicación, como dice el director, accedes a 3 playas directamente, además después de las obras y las mejoras que se ha hecho, porque ahora ya tienes acceso directo tanto a la grande, a la chica, y como a la propia del hotel. Y la verdad que... Está todo comunicado, ¿no? Está todo comunicado con ese... Y que era parte de la zona del propio hotel. Es que realmente el hotel ha ganado de una manera extraordinaria. Yo siempre recomiendo a toda la gente de Lanzarote que vayan porque pueden ir tranquilamente a ver el hotel, es decir, ver lo que son las estancias comunes, pueden ver la piscina, el magnífico jardín que tiene, un jardín que está considerado, ¿no? Creo que está hasta incluso protegido. Es un bien de interés cultural, creo, quiero recordarlo. Un BIC de interés, porque claro, ahí tiene de todo. Y después tiene, como bien dices tú, Andrés, que el premio le viene como anillo al dedo, ¿no? No, y luego, o sea, por ejemplo, cuando se habla de Playa Blanca, de Papagayo, pero las aguas de Puerto del Carmen es que para mí es que son una pasada, es que es una pasada. Y luego tienes menos viento que otros sitios. Y luego, como decía, estás en el centro de la isla. Y estás en el centro de Puerto del Carmen, en el centro de la isla. La verdad que es inmejorable. Pues sí, pues ya lo saben, aquellos que quieran verlo, ese hotel magnífico que hace 1 año y medio, ¿no? O 2 años se terminó de... El tiempo pasa volando. Pasa volando, yo ya no recuerdo bien. La verdad que nada más que inaugurarse, sé que fue otra vez el cierre. Yo creo que fue el verano pasado. El verano pasado, sí, que tuvo la mala suerte que nada más abrir, pues se cerró de nuevo todas las instalaciones y una pena porque se hizo una inversión extraordinaria y ha mejorado efectivamente de una manera importante. El hotel está espectacular. Yo si tuviera recursos lo elegiría para ir a quedarme algún día, porque la verdad es que... Bueno, vamos a publicidad 2 minutos y tenemos ya a nuestro invitado. Bueno, vamos a hablar algo, por lo menos hablar algo de economía, porque quizás es lo más que le importe a todos ustedes, sobre todo a los bolsillos de los que menos tienen dinero, pero también de los que lo tienen, porque cada vez se sabe cómo van a acabar. Don Antonio Salazar, director de la revista económica La Gaveta Económica de Canarias. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge, gracias. Bueno, antes de nada, una pequeña opinión sobre esos presupuestos
que hoy precisamente la ministra de Hacienda entregaba a la presidenta del Parlamento para que se inicie el trámite para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Y quieres una pequeña opinión sobre eso, que es un asunto bien potente, ¿no? Bueno, O sea en que principio vamos a ir definiendo cosas, vamos a ir Sí, definiendo. sí, sí. Se ha aumentado el mayor gasto social de la historia de los presupuestos de España. Pero vamos a ver, es que esto es una cosa muy curiosa porque todos los años, indefectiblemente, sea el año que sea la administración que sea, ¿cuál es la primera definición que dicen de los presupuestos? Son Que sociales. Eso es. Y entonces siempre, Aunque sean antisociales, dicen son sociales. son todos, pero esto lo ha repetido Cristóbal Montoro o Montero. O sea, da igual porque es, digamos, la forma en la que tienen de presentarlo. Pero después cuando están en la oposición siempre son antisociales. Eso es. Entonces es un asunto más bien, ese en concreto es un asunto más bien político que técnico, ¿no? Pero luego tú miras y efectivamente te encuentras algunas sorpresas. Por ejemplo, casi el 40% del total del dinero que gasta la administración va a pensiones. Hace unos años Mariano Rajoy se quejaba de que no podía hacer política, porque si quitas pensiones, quitas el servicio de la deuda, quitas educación y quitas sanidad, no le quedaba dinero para hacer política. ¿Qué es lo que entienden ellos por hacer política? Comprar votos. Claro. ¿No? Pues eso es un poco la definición de los Es decir, de los ¿tú estás de presupuestos. acuerdo más o menos, Antonio, con lo que viene, ya lo dejo a Pedro, lo que se viene a decir en la mayor parte de las tertulias que yo escucho por ahí, de que efectivamente son unos presupuestos electoralistas, pero Absoluto. ¿cuáles no lo son? Todos lo son y además no puedes esperar menos porque sería ir contra la naturaleza política de un año preelectoral y sobre todo tan electoral como el próximo año, que coincide casi todo, ¿no? Por tanto, claro que lo son. Pero decía, tienes casi el 40% de pensiones, pero es que hay 32.000 millones casi para el servicio de la deuda. España es un país sobreendeudado. ¿Cuánto debe ahora? ¿Cuánto está la deuda pública? No, un billón, sí, sí. un billón Es el 500.000. Es que es el 115% más o menos del PIB. Y ha bajado del 120 no porque se haya amortizado la deuda, sino porque el PIB crece y además con el tema de la inflación crece más. Claro. Por tanto, pero no porque se está amortizando. De hecho, no se contempla en los 32.000 millones esos casi de euros, no están contempladas las amortizaciones de la deuda, solo el servicio de la deuda, es decir, solo el pago de los intereses de la deuda. Por tanto, ya empieza a tener muy poco margen, ¿eh? Lo que está claro es que, para que todo el mundo lo sepa, si no lo saben, en este año figura 190.000 millones de euros para pagar solo las pensiones. Se va a subir el 8,5%, una subida que nunca se ha hecho en la historia, creo, de España. Y eso va a suponer un gasto extra, decía ayer el presidente de los autónomos de España, que estaba aquí en Lanzarote y estuvo por aquí. Lorenzo Amor. Sí, Lorenzo Amor, dijo que podía suponer en los 4 próximos años 78.000 millones de euros, solo la subida, que es el dinero que ha venido de Europa de manera gratuita a España. Es que quebrar el sistema, porque en un sistema de reparto lo que necesita es un grupo de pensionistas aquí y un grupo de trabajadores en el otro lado, ¿no? Y hay un trasvase, estos cotizan y estos cobran. El problema es que cada vez aquí hay gente cobrando menos dinero, de hecho ya pasa que el pensionista medio tiene un salario, tiene una pensión superior al salario del trabajador que se incorpora al mercado laboral. Por tanto, al nuevo trabajador, digamos. Claro, sí, sí. Por tanto, tenemos un problema muy gordo, que no podría estar nunca en manos de los políticos. Es decir, a mí por eso a veces cuando uno escucha estas apelaciones a los pactos de Estado, tú dices, dejémoslo estar, porque el único pacto que existe de verdad es el famoso Pacto de Toledo y mira las consecuencias, donde siempre se está dándole patadas a la pelota para adelante, ¿no? Sin resolver los problemas. Y este es uno que es un poco el juego del fósforo, ¿no? Va pasando mano en mano hasta que uno se quema. Hasta el final se quema. Alguien se quemará. ¿Qué tal, Don Antonio? Pedro, Buenas tardes. don Pedro, ¿usted se yo va a tengo quemar? dos cuestiones. Primero, ¿son asumibles estas cuentas por parte de la economía española? Y segundo, ¿crees que hoy es como si fuera el primer paso, ¿no? Se entregan los presupuestos al Congreso por parte de la ministra de Hacienda, pero es verdad que, por ejemplo, el principal partido de la oposición ya ha hecho una propuesta, ¿no?, con respecto a las pensiones de mayor cuantía, que podría ser un salvavidas al gobierno, ¿no? Digo yo, no sé, ¿cómo ves tú toda esta situación? Hay esa segunda parte más en el escenario, si quieres, político, ¿no? Es decir, el partido de la oposición lo hace porque sabe, yo creo que tiene poco recorrido, pero quedan siempre como intentando llegar a un acuerdo, ¿no? Ofreciendo una vía alternativa. Creo que la prioridad del gobierno está clara, que es repetir el acuerdo con los que ya tienen. Pero hay que decir una cosa, es que no es necesario en este momento ya, en un año electoral podrían gobernar con los presupuestos del año pasado, prorrogar los presupuestos. De hecho, España lo hizo muchos años, recordamos. O sea, los presupuestos de Cristóbal Montoro
estuvieron vigentes 3 años, creo recordar. Por tanto, digamos, no es una anomalía, o sea, no es normal, pero no es una anomalía histórica para nosotros que eso pudiera ¿Y por qué ocurrir. lo han hecho? Pues porque son incapaces de ponerse de acuerdo, ¿no? No, me refiero porque han hecho ahora este presupuesto, lo han sacado adelante. Lo han sacado adelante y ahora tienen que discutirlo en el Parlamento. Bueno, pero en parece el que ya Congreso. tiene los apoyos de... Por eso te digo que lo del PP es más brindar una alternativa para seguirse presentando como un partido que está predispuesto a pactar, pero que el gobierno es quien desea no hacerlo, ¿no? Pero bueno, Y después, Pero no son sostenibles, que era la primera pregunta que habías hecho. yo creo que es lo No, más importante, no. porque presentar cuentas al fin y al cabo lo hace cualquiera. Y, pero después, y esta fiesta, que ¿quién sean la va a pagar al asumibles. final? porque Mira, porque no lo digo por los que menos tienen, porque es una desgracia, como hay tantas familias ahora mismo en Canarias, por ejemplo, que son mileuristas y es imposible con la inflación que hay poder vivir siquiera. Ya no estoy hablando de familias numerosas, sino cualquier familia que tenga un hijo y, vamos, tres personas y trabaje uno con 1.000 euros, eso es imposible. No, está claro. Bueno, primero lo pagamos todos. La inflación es un impuesto no a los declarado, ¿no? Que terminan pagando todos, particularmente los más pobres. Claro. Pero también los otros. Sí, Es pero, verdad que rico, el patrimonio... pero no es lo mismo que gana 3.000 euros, pues oye, pues No puede... les Sí, cuesta no tiene una afectación muchas veces de privarse de cosas, que eso sí le va a pasar. No podrá ahorrar. No, sí, claro. Aparte que ahorrar es con dejar el dinero quieto ya estás perdiendo, porque ya tienes un 8% menos o un 9% menos de capacidad de gasto de ese mismo dinero, ¿no? Sin tocar nada. No, claro que es un problema. El tema es cómo el gobierno ha podido llegar a este punto y cómo sigue comportándose de una manera cegata ante una realidad. Eso es lo sorprendente, ¿no? Que incluso ayer no esperaran siquiera el pronunciamiento del Banco de España para hacer algunas previsiones. El Banco de España los afea directamente cuando le dicen que van a crecer un 0,7% menos de cara al próximo ejercicio del que está contemplado en la propuesta de presupuesto. Es decir, que son unas cuentas que no se las cree nadie, que no se pueden incrementar, que no se pueden justificar en temas de nuevas imposiciones, porque ya sabemos además la capacidad que tiene el gobierno para hacer previsiones en cuanto a ingresos, porque nadie habla hoy de la tasa Google, ¿no? O del otro, el de las transacciones financieras. El famoso, es que no sé, no quiero llamarlo impuesto Tobin, porque el propio James Tobin, que era un economista, dijo que al final no estuvieran utilizando en mano su nombre, que él no se refería a eso. Pero esas tasas fueron fijadas y el gobierno dijo que iba a recaudar 1.000 millones por cada una de ellos. O sea, un impuesto digital. Sí. Pero, y ha recaudado apenas un 20% cada una de esas tasas. Por tanto, seguimos haciendo previsiones de esas completamente disparatadas, señalando a un grupo de personas que ya sabemos quién considera rico el gobierno, todos los que ganen más de 21.000 euros. Efectivamente, que ¿no? Eso lo decía yo ayer, que vamos, que si consideran rico a aquellas personas que trabajamos, llevamos 30 años trabajando para ganar 2.000 euros, 2.500 euros y ya lo consideran rico. Sí, es así. Lo que somos ricos es en pagar al resto. El gravísimo problema que tenemos en este porque país somos es que el 80% de las personas, los que ganamos más de entre 20 y 60.000 euros. Es que ellos hablan siempre de, además estas manías que cogen los políticos, la clase media y trabajadora, ¿no? Y dice, oiga, no existe una clase media que no sea trabajadora, claro, porque esa es una casi de las condiciones que se dan para que lo pueda hacer, ¿no? Sí, parece que dicen como los demás somos, claro. somos no sé. Yo tengo una curiosidad. ¿Tú crees que aquí en Canarias, visto cómo está el panorama nacional, hemos visto, primero dijeron que aquí, que estaban el gobierno estaba totalmente en contra de esto que han tildado de dumping fiscal, ¿no? Pero le salió primero Andalucía, que evidentemente no es del mismo color político que el gobierno. Bueno, hasta ahí seguíamos con el tema del dumping fiscal. Pero después salió Valencia y Castilla-La Mancha y entonces ya no. Y ya el País Vasco, lo tenía. Ya, eso ya son palabras mayores. ¿Tú crees que esas metodologías que están siguiendo en otras comunidades o esa fórmula también la van a aplicar en Canarias? Es difícil porque hay alguien muy refractario a que eso suceda, que se llama Román Rodríguez, ¿no? Que cada vez que oye de bajar el gasto público, aquí lo dijo el otro día, la semana pasada, se le eriza el vello inmediatamente. Yo lo veo difícil porque creo que él no cree en eso, pero sí es verdad una cosa, o dos cosas sobre el dumping fiscal. Primero, es una pésima definición, ¿vale? Entre otras porque es una definición que viene de la teoría clásica en economía, y el dumping en realidad no es sino que alguien hace las cosas mejor y más barato que tú, ¿no? Y si creemos todo que la competencia es buena para todo, ¿por qué no iba a ser buena entre territorios? ¿Por qué no iba a ser buena la competencia fiscal? Pregunto. Y tercero, que es lo más grave, ¿no? Que un partido como el socialista, que es un partido de corte federalista,
luego tenga esa visión centralista en cuanto a imposición, a mí me llama la atención. Y dicho eso, yo no creo que vayan a proceder a bajar los impuestos. ¿En Canarias? En Canarias, pero porque Bueno, creo que sobre todo... ha dicho que se va a bajar a partir de los 30, hasta los 30.000. Volvemos a lo mismo. La Sí, parte sí. del tramo de Canarias. Pero del es IRPF. que al final, mira, esto es un tema bien Pero interesante. no se va a bajar el IGI, por ejemplo, aquí Que en Canarias. una de las cosas que se podría hacer. Recordemos, el IGIC nació con el 4%, subió al 4,5%, Y ahora va luego al por el 5% y va 7%. por el 7%, ¿no? Se bajó Después se bajó al 6,5. y volvió al 7%. Volvió al 7% gracias a Román Rodríguez. O sea que, pero porque, Recaudando más que nunca el gobierno por eso el es. tema de la inflación. Sí, porque- sí, claro. Entonces, ahí yo creo que no lo van a hacer. Yo sería más partidario, en todo caso, de ayudar a la gente que lo Lo necesita de verdad. necesita e ir a una rebaja fiscal, sobre todo las rentas altas. Pero es que, a ver, nosotros estamos escasos de talento. Deberíamos, no solo los incentivos fiscales que tenemos para que vengan empresas, sino sus trabajadores. Que hay transferencia de conocimiento. Pero ¿quién se va a venir aquí a trabajar a Canarias? Si la empresa lo asume, es posible, ¿no? Cuando tienes un tratamiento fiscal que es una grosería, una vez gana más de 100.000 euros. Es decir, de gente que necesitamos. Que aquí se habla de los ricos como... Claro, es que habla de los Como ricos algo como si malo, fueran como algo una malo. cosa, un señor de puro y sombrero de En copa. el Monopoly. Claro, pero lo que necesita son directivos, gente con talento, gente que pueda transferir conocimiento, ¿no? Por eso no tiene ningún interés en venir y que a la Canarias. sociedad de Canarias no se haya convertido como se ha convertido en una sociedad de servicios. Eso es. Y es imposible con una sociedad de servicios que tengamos sueldos altos, porque es No. imposible, porque las empresas tendrá, aunque sea un restaurante muy bueno, pues el 90% de los trabajadores son mileuristas porque Sí. son camareros. Pero mire, es así, pero es bien interesante y demuestra la ceguera que hemos tenido en algunos asuntos. Porque una empresa financiera, por ejemplo, es servicio. Claro. Y esa sí que tiene salario Sueldo. alto. ¿Dónde quedó la propuesta en su día de que la zona especial canaria, por ejemplo, acogiera servicios financieros o de seguros, por Claro. ejemplo? No lo permitieron, ¿verdad? No se dio la batalla. Se dijo que no, porque pues eso hubiese elevado los salarios medios de Canarias, por ejemplo. No, y después, para mí, el falso discurso, ¿no?, de los pobres y los ricos, el tema de que creen que los ricos prefieren que haya a veces más pobres. Si lo que hay que intentar es que no hayan pobres, Eso lo es. que hay que intentar es que todos tengamos sueldos dignos, pero para tener sueldos dignos hay que tener competitividad, tenemos que tener industria. productividad. Y productividad. Claro. Y el sector servicio está muy bien, porque en Canarias es el predominante, pero hay que también complementarlo. Pero mira, en el sector servicios, que yo haré siempre una defensa también de ese, porque hoy en día, una vez que las sociedades avanzan y son prósperas, el servicio es fundamental, porque ya empiezas a demandar pues cuestiones como ocio, vacaciones. Y que no solo es el camarero, como Exacto, tenemos sí, pensado. Eso es. Pero tú te das cuenta que en Canarias en este momento, que eso sí se podría hacer, porque el gobierno canario tiene pocas herramientas, alguna tiene, para combatir la inflación, más allá de la tributaria, que hay también. Pero hay cosas que sí se podrían hacer. ¿Tú te puedes creer que en Canarias hay en este momento proyectos parados por importe de 3.000 millones de euros Increíble. pendientes de evaluación, por Increíble. ejemplo? ¿Qué papel tienen esos proyectos en Canarias? Recualificar el destino. Es decir, elevar la calidad de los servicios que prestamos. Y eso no avanza. Es decir, son 3.000 millones lo que acabas de decir tú, en inversiones que no se pueden realizar. Está paralizada. No es que estén descartadas, Sino que no se puede. van ¿Y a un dónde ritmo. viene ese dinero? ¿De qué son fondos europeos? No, en realidad ese dinero son de entusiastas, porque hay que ser un entusiasta para venir a invertir en Canarias. Que te metas como está pasando en un punto de Tenerife en este momento, que es el proyecto Cuna del Alma. Sí, Cuna del Alma. 8 años con un proyecto haciendo Eso es, todo para que todo el mundo lo sepa, porque algunos no lo conocen, aquí se trata de un puerto y una macro urbanización según ellos. Bueno, según los ecologistas. Pero, Se acaba de romper el gobierno del Cabildo de Tenerife. Eso es. Entonces, y viene de ahí. Y eso Entonces, es una urbanización de lujo, nos han dicho, ¿no? Una urbanización de lujo con un complejo hotelero de lujo en un sitio, vamos a no calificarlo, porque yo entiendo que le guste a algunos de los ecologistas, lo entiendo profundamente, pero también sé que ese es el mundo que ellos quieren. Claro. Y eso no nos gusta a otras personas. No digo que seamos mejores ni peores, que no nos gusta. Y tiene derecho a la gente que no le gusta. Eso sino, es. claro. Pero ese es un proyecto que ha superado todos los embates administrativos. Un proyecto de 350 millones de inversión. Que aprueba, el propio Cabildo apoya, ¿no? Todo ha superado, porque es un proyecto hasta a día de hoy legal en todo. Tiene una afectación concreta de un tema de patrimonio que han tocado y que no debería. Es el 2%. Pero bueno, ¿a quién están defendiendo los ecologistas? Pues si tú impides que se recualifique el destino, pues estás permitiendo que sean
los viejos establecimientos que no renuevan, los que salgan beneficiados. Lo que se ha beneficiado y que siga viniendo ese turismo, digamos, de Pues claro. poco poder adquisitivo, Pues claro. que es el que todo el mundo habla, pero después, todo el mundo quiere el turismo premium, pero después no se hacen las cosas para que se pueda venir el turismo premium. Aquí en Lanzarote, por ejemplo, tenemos problemas de infraestructura total y absoluta. Claro. ¿Cómo podemos tener el dinero, digamos, las empresas privadas han hecho el esfuerzo y han invertido, han renovado sus hoteles en una parte Pero muy importante. la administración pública Pero no la ha ido a la administración pública par. no va a la par y ahí te ves Puerto del Carmen, que es un destino que podía ser perfecto si se hubiera mejorado todas sus partes públicas y están, pues, bueno, en la segunda fila Bueno, y tercera fila da pena. Y eso que han tenido ahora Tres está planes en de vigor el modernización. tercer plan de Pero modernización. decía Pedro, dice, ¿de quién es el dinero pendiente de invertir? Pues de los mismos que han invertido aún así en Puerto Claro. del Carmen. Porque Sí, mira sí. que hay algunas inversiones. Tengo en mente varios establecimientos que han contribuido a mejorar. Sí, sí. No se acompasa luego del papel de la administración. Pues ¿quiénes son los inversores de eso? Unos entusiastas. Una persona que le da igual estar 8 años esperando para materializar una inversión de 300 millones. Pero en el mundo, ¿cuánta gente de ese tipo hay? Pendiente de que les dejen invertir Antonio, en Canarias. tú estás en Tenerife, ahí hay problemas de ese tipo también, pero Aquí. aquí, No, aquí- aquí ya, Aquí hay guerra civilismo. aquí Sí, sí, es lo sé, una lo sé. cuestión que el empresario que más arriesga es el que más critican, es una cosa increíble. Y después con su dinero los otros no son capaces ni de comprar un Pues paquete claro. de pipa. Bueno, pues vamos a ir terminando. Simplemente una cuestión que no es económica directamente, aunque tiene que ver con la economía del gobierno de Canarias. Hombre, después que tendrá que explicarnos un poquito si la inflación en Canarias va a subir o no, o va Bueno, a bajar o no. Espero que esa no suba. te que baje, dejo, que pero baje. quería preguntarle su opinión, que a lo mejor no está muy en el tema. Sabes que ayer se conoció la noticia de que han llamado al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Sánchez, para que Torre, para que declare, esa hay una mezcla, para que declare en el caso Mascarilla como testigo, vamos a aclarar todo, como testigo. Lo ha llamado el juez de instrucción número 7 de Las Palmas, que es el que lleva el caso por presunto delito de cohecho y otros más de una estafa que se produjo al Servicio Canaria de Salud. En este caso, el hecho de que en fin, de que se haya llamado al presidente del gobierno de Canarias, ¿quiere decir que se le está complicando el caso al gobierno, el caso Mascarilla? Yo creo que a día de hoy, digamos que se están haciendo los plazos y los pasos que uno cree que deben hacerse, ¿no? Hay una investigación abierta, el presidente del gobierno es el máximo responsable del Ejecutivo y se le pide saber, porque va en condición de testigo y además ha pedido declarar por escrito, ¿no? Sí. Por tanto, lo que se le ha pedido es qué sabe él de ese asunto. Yo creo que a día Más de hoy... bien lo que quieren saber es qué papel jugaba el señor Conrado dentro de la comisión de emergencia que se creó en el gobierno de Canarias para dar estos y otros tipos de servicios. Pues sobre todo porque es posible que el presidente del gobierno tuviera algún tipo de conocimiento sobre eso, que es lo que están intentando averiguar. Yo, a día de hoy, no, me parece que está en los términos que uno espera que esté. Y es donde debe estar. Eso es. Y más adelante se verá si hay algún tipo de implicación. Parece que hasta ese punto no sé si va a salpicar. Otra cosa es lo que ha ido pasando en las distintas comparecencias hasta el momento. La funcionaria, el propio Conrado... Sí, porque hay contradicciones. Eso es. Ese es otro asunto. Porque ¿no? en esto, y algunos sabemos cosas de esto de la justicia, cuando te ve ante el juez, todo el mundo corre para su sombra. Don Pedro, ¿tú querías preguntar sobre la inflación? Hombre, la inflación, yo creo que es uno de los principales problemas que nos preocupa, aunque es verdad que desde mi punto de vista, que no soy nada experto, parece que Canarias está siendo un oasis, económicamente hablando, no sé si relacionado con la inflación o no, pero que no nos está afectando de manera excesivamente negativa, ¿no? Bueno, eso tiene dos cuestiones. Una, es verdad que estamos un poquito mejor en la inflación que el resto del país, pero muy poco. Y segundo, la inflación nuestra, lo que debemos mirar sobre todo es cómo va a comportarse los mercados emisores turísticos. Y ahí sí que tenemos motivo para creer que las cosas no van bien. A pesar incluso del nivel de reservas que tenemos ahora para la temporada de invierno. O sea, hace nada leí un informe de Goldman Sachs que decía que en el Reino Unido la inflación podía irse por encima del 20%. Es, digamos, la estimación más exagerada que se ha producido. Pero una inflación del 20% en el Reino Unido a nosotros nos machaca. O sea, que daría un poco igual la que tuviéramos nosotros. Ya para ello, además con la devaluación de la libra añadida, con lo cual sería malo, ¿no? Porque y ahora, en Alemania un poco igual. Porque ahora con la devaluación de la libra, ¿eso nos perjudica turísticamente?
nos perjudica, claro. Porque tienen menos poder adquisitivo, en este caso los ingleses o los británicos a la hora de venir, ¿no? Sí, vamos a Aunque ver. el euro también ha bajado, combinación. ¿no? El euro también ha bajado. Claro, pero es un poco la situación en la que ellos se quedan. El británico. Se ha empobrecido también. Se ha empobrecido. Y además, hay que decir, ellos cobran normalmente de manera semanal y van haciendo una quita para sus vacaciones, porque el británico se comporta un poco de esa manera. Una para vacaciones y otra para la cerveza. Sí, sí, sí. Bueno, a veces lo combinan y lo que va a ahorrar de la cerveza es para tomarla también en el destino, ¿no? Pero es verdad que se han empobrecido y eso sí que nos puede machacar. O sea, a mí lo que... Y también está en la época post-Brexit, ¿no? Que también les está afectando. Yo creo que más... Eso se ha demostrado que ha sido un error para ¿El Brexit? ti. Sí. Es que, mira, a ver, el Brexit es Tú que eres un liberal total y absoluto. Yo si hubiese estado en el Reino Unido, yo hubiese votado Brexit, pero para hacerlo bien, no para hacerlo mal. Y creo que ellos no lo están haciendo bien. Pero incluso en asuntos como el que han planteado esta semana, que tenía todo el sentido y han tenido que corregir rápidamente, que era la rebaja de impuestos. ¿Por qué? Lo que decíamos antes del talento. El Reino Unido se quedó vacío de talento una vez se produjo el Brexit, porque mucha gente se fue. Lo que hacen es bajar los tramos superiores del impuesto de la renta para conseguir que esa gente venga. El problema es que montaron un pollo considerable, ¿no? Y es falta de credibilidad de sus instituciones a día de hoy. Por eso digo, el Brexit podría tener sentido. Haciéndolo bien puede tener sentido. Si no, Europa te da un paraguas que ellos ya no lo tienen y eso se puede notar. Han tenido que corregir por eso, por la credibilidad, ¿no? No, porque no había duda de si podían seguir manteniendo el sistema de bienestar. Bueno, ¿no? entre otras cosas, fundamentalmente porque además tuvieron un problema con el sistema de pensiones, que sobre todo los fondos de pensiones británicos, que estuvo a punto de saltar por los aires. Por eso fue la intervención urgente del Banco de Inglaterra. Pero estuvo a punto de liarse una gorda, ¿eh? Bueno. Aquí el Banco de España también intervino el otro día con... El Banco de España no interviene. Bueno, el Banco de España lo que dice es lo que... Eso es. Sí. Y pronunció que iba a crecer menos de lo que estaba previsto. Y es lo que yo te iba a preguntar ya como última pregunta, porque nos tenemos que ir, Antonio, es el 2023, un año ya, bueno, de electoral total y absoluto, pero en este caso parece que la economía se va a enfriar, ¿no? Se está enfriando ya, ¿no? En este caso puede, por ejemplo, para Canarias, un poco lo que te dijo también antes Pedro, va a afectar igual que el resto Va a depender de cómo se comporta el sector turístico y ahí sí que tenemos que mirar cómo se están comportando, lo que decíamos hace un instante, los mercados emisores, básicamente Reino Unido y Alemania. Y no parece que sean dos de los países que mejor lo vayan a sobrellevar, ¿no? Entonces, ¿pero puede llegar a haber recesión como está alertando el Fondo Monetario Internacional? De hecho, la forma clásica con la que se combaten inflaciones muy elevadas es casi provocando una recesión porque es lo más rápido. Tú elevas mucho los tipos de interés, haces daño porque es lo que va a ocurrir, provocas la recesión, pero eso hace que la economía vuelva a remontar. Digamos que un poco la forma de los manuales de salir de una crisis como esta. ¿Se van a atrever a hacerlo? Pues tengo serias dudas, la verdad. Porque, entre otras cosas, uno mira al Banco Central Europeo y no ve a un técnico, ve a un político como Christine Lagarde, ¿no? Y así muchas cosas. Es que la política se lo ha ido copando todo, incluso instituciones clásicas que deberían ser más independientes. Por ejemplo, el Banco de España. No digo el Banco Central Europeo porque Christine Lagarde tiene otro perfil, ¿no? Y que luego, es más político. Y las cosas ahora se complican más, bueno, aparte de la guerra de Ucrania, ahora con el tema de la tensión que hay en Asia también, y ahora también encima el tema del petróleo, ¿no? Que parece que se va a dejar de producir 2 millones de barriles. Sí, pues esos son los problemas de los cárteles, ¿no? Sí, ese es el problema de los cárteles. ¿Pero y esto para qué lo hace? ¿Para subir el precio del barril? Porque había ido bajando en las últimas fechas. Estaban cerca de 80, 90, llegó... Y ahora vuelve a rebotar. Ahí hay un problema importante, porque siendo cierto, la inflación tiene varios componentes. Hay uno fundamental que es monetario y ese es el que del que cuelgan luego todo lo demás, ¿no? Pero lo tiene componente la guerra. Tú lo has dicho todo, la guerra, el tema de Asia, la incertidumbre, el precio del petróleo. Pero es que nosotros estamos atacando ese tipo de cosas subvencionando los precios del petróleo, en este caso el combustible que usa la gente en las casas, en el uso diario, ¿no? Coches y ese tipo de cosas. Pero no tiene mucho sentido. Y eso que no nos queremos meter ya en cosas que ya realmente, que lo del tema de la guerra nuclear, ¿no? Esta que está, que yo, vamos, yo es que, la verdad, a mí me asusta, ¿no? Solamente de oírlo, ¿eh? Sí. Solamente de oírlo. Yo llevo meses repitiendo que me sorprende las ganas que tiene Biden de ir a una guerra. ¿Sí? Está metido en todos los fregados y encima pero cosas que han costado un montón pacificar, Taiwán, Corea del Sur con Corea del Norte, pues ahora están todas
sobre la mesa otra vez. Está frito por tener una guerra. Pues yo, de verdad, a ver si vamos a terminar echando menos a Trump. No creo, pero... Esperemos que no. Esperemos que no, porque yo creo que la verdad que lo de Trump era un personaje, en fin. Un personaje, pero no se metía en guerra. No se metía en guerra, no, y incluso hablaba con gente que nadie hablaba. Eso es. Como Putin. Como Putin, por ejemplo, tenía buena relación. No, y el de Corea del Norte. Y el Corea del Norte. También con- con Kim Il-sung. que eso nunca había hablado yo creo que nadie. Exacto. Bueno, pues Antonio Salazar, director de la Gaveta Económica, de verdad que muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias. Y, en fin, hablar de cosas desde tu punto de vista, de analizarlo, para que la gente lo entienda también, porque muchas veces la economía no es fácil de entender y sobre todo por los economistas, que lo complican todo. Es verdad. Por eso uno no es economista. O sea que- Usted es periodista. Eso es. Buenas tardes. Gracias, Hasta otro hasta la día. próxima. Pedro, Gracias. nosotros nos vemos, creo que el lunes, ¿no? El lunes nos vemos. Pues nada, nosotros mañana tenemos el debate político famoso de los viernes. En este caso vamos a hablar de los temas de actualidad de la semana. No es una amenaza, pero mañana vamos a estar aquí a la misma hora. Buenas tardes.